Bueno, pues aquí está Battiato. Digamos que cuando se me planteaba esta cuestión, lo que he intentado hacer es ponerme en eso que algunos teóricos llaman un enfoque expresivista, que es tratar de definir las artes. Yo me dedico fundamentalmente a cuestiones de filosofía analítica, entonces tratar de definir las artes incluyendo dentro de la definición supuestamente algún elemento emotivo, ¿no? Es cierto que el prestigio del que gozan las artes en nuestra cultura en muchas ocasiones tiene que ver con esa capacidad para despertar, suscitar, expresar, transmitir o generar emociones, pero cada una de estas cosas es una cosa distinta. No es lo mismo encarnar una emoción que suscitar una emoción que encarnar una emoción. El problema es bastante complejo, ¿no? Pero aquí se ha dicho ya, desde el principio de los tiempos, la reflexión entre la relación entre música y emociones pues está presente desde los pitagóricos ya, ¿no? Como lo ha dicho Fernando ahora, como la música sirve para curar o sirve para inducir determinados estados de ánimo. Aunque, y aquí hay muchos musicólogos, o sea, lo saben mejor que yo, aunque quizá la teoría más cercana a nosotros, la que capitanea Hanslick, la formalista, casi se aleja de esta idea de que haya alguna relación constitutiva, digamos así, entre las emociones y las obras de arte. Pero aún así, la relación sigue siendo importante, aunque en el nivel de la definición no podamos meter la emoción, en el nivel de definición de las artes en general y de la música en particular, sí hay un elemento que es lo suficientemente importante como para que nos hayamos juntado en este seminario para hablar de la canción más triste y no de la canción más, no sé, honesta o algo por el estilo. Hemos metido las emociones de lleno, ¿no? Bien, cuando me planteaba José Gaspar la cuestión, yo me daba cuenta de que la misma formulación de entrada lleva asociados todos los problemas que se unen o que se vinculan con la idea de más. La canción más triste. O sea, ¿qué es la canción más triste? Aquella que es perfecta en su expresión, suscitación, semejanza de tristeza, a la que no se le puede añadir ni quitar ni una nota, ni una letra, ni tocar el ritmo, ni hacer ninguna modificación armónica. De hecho, la que presento yo aquí es una versión que Battiato hace de una pieza de Fabrizio D'André. Por tanto, ni siquiera estoy aludiendo a la idea original, sino a una idea adaptada, digamos así, ¿no? Pero porque yo creo que esta es más triste, la de Battiato, para mí es más triste que la de André. La pregunta es perfecta en su expresión de la tristeza? A mí me venía a la mente el dios del argumento ontológico, con todas sus perfecciones, a la que no se le puede añadir ni quitar una. ¿Esta es así? No lo sé muy bien. Ha de ser única, esta es la pregunta, la canción más triste, o sea, la mía. O sea, es una especie de máximo excluyente. O sea, si la mía es la más triste, mis colegas que han hablado han mentido, y los que vengan después mentirán, porque la mía es la más triste, como si el más fuese un punto único o algo así, ¿no? Seguramente el más se puede manifestar, como dicen algunos analíticos, también de manera óptima, es decir, no tiene por qué ser un único, puede haber muchos únicos, podríamos decir así, o sea, que seguro que las canciones más tristes no es la única canción triste, ¿no? Bien, cuando se me pidió elegir la canción más triste, primero dudé, como se ha comentado también, si podía elegir una pieza puramente instrumental. No sé si es una canción o tenía que ser una pieza vocal, pero dentro de esta sí podía ser clásica, como llamamos, por ejemplo, un Lied de Schubert o un aria de Bach, que yo creo que las hay muy tristes también. O tenía que ser popular. Si podía ser una pieza del folclore local, o sea, algo que se cante en mi pueblo, o tenía que haber sido difundida a través de los medios de comunicación de masas, para que todos la pudiésemos escuchar. Y si estas dudas se planteaban con respecto a qué pieza elijo, pues no menores serían las que surgen con respecto a la emoción de la tristeza, que junto con la alegría parece ser a la que se reduce en los tratados. Cuando se habla de las emociones y la música, alegría y tristeza, sobre todo tristeza. Hay infinidad de emociones, pero parece que las emociones no constituyen una clase homogénea, ¿no? Hay emociones primitivas, hay emociones más elaboradas, en algunas destacan los elementos cognitivos, en otras no, en algunas domina la manifestación corporal, la gente se pone a danzar, en otras simplemente es una especie de sentimiento más o menos sofisticado que no llega a transparentarse corporalmente. Las emociones son muchas cosas y muy distintas, y la tristeza seguramente también participe un poco de esto, ¿no? Cuando consideramos que la música es triste, parece que lo que hacemos es tomar ejemplos arquetípicos de tristeza, de cómo uno se siente cuando declara estar triste, cómo se comporta, y tratamos de emparentarlo con la música aludida. Pero, como se ha dicho aquí, no es fácil distinguir la tristeza de la melancolía, de la nostalgia, de la acedia, ese tipo de cosas
que es verdad que nos metemos en un seminario de filosofía y lo tenemos muy claro. Pero en cuanto salimos y preguntamos al personal la diferencia entre nostalgia, melancolía y no sé qué, ¿esta canción es triste o melancólica? Bueno, para eso venimos a los seminarios de filosofía a ver si nos aclaramos un poco, ¿no? O nos oscurecemos, que también es importante. No es, por ejemplo, fácil diferenciar entre la tristeza que provoca la visión súbita de una escena trágica o cuando se escucha una mala noticia que la que elaboramos a la par que vamos desarrollando nuestra visión filosófica, ¿no? De repente un tipo se convierte en una persona triste porque filosóficamente se ha ido llevando a ello, pero esa tristeza y la tristeza que siente cuando se ha muerto su abuelo, pues, bueno, no sé si es la misma o no es la misma, aquí sabios hay, ¿no? Bien, con todos estos mimbres yo tuve que hacer una cesta y en esta cesta me salió Battiato. Battiato, que es, no voy a hablar de él, es un cantautor italiano por el cual yo tengo absoluta veneración, por eso en cuanto se me dijo, digo, tiene que ser una de Battiato y tiene que ser esta. Y ahora contaré por qué tuvo que ser esta, ¿no? Muchas de sus letras, si alguien no lo conoce, le invito a que lo haga, están asesoradas o las compone como un filósofo de cabecera. Con lo cual, bueno, pues ciertamente da mucho que pensar, ¿no? Entonces, esta canción que he seleccionado tiene la ventaja de ser una pieza breve en lo musical. Eso es interesante, porque si pusiésemos una gran extensión, una pieza de una gran extensión, seguramente aparecen muchas emociones. Imaginemos una sinfonía de Bruckner. Pues yo no sé si hay una única emoción que se pinte en esa sinfonía, ¿no? Tiene la ventaja de tener una letra que describe, como hemos escuchado, la estación invernal, triste por definición, supuestamente. O sea, es verdad que en esta canción la letra podría haber entrado en conflicto con la música, pero por suerte no ha sido el caso. Tiene un ritmo lento, tiene una armonía en modo menor, sin duda, por lo cual da la impresión de que es algo sumamente adecuado. Pero esto abre otro debate también, que reproduce la tradicional polémica esto en torno a la empatía, toda esta cuestión de la Einfühlung, ¿no? Si el objeto, la canción, es un contenedor neutral sobre el que proyecto la emoción o tiene que tener una determinada estructura que lo vuelva apto. Cuando se me planteó esto también, intentando escapar de Battiato, que estaba atado por él, me vino a la mente la canción de John Denver, Take Me Home, Country Roads, que me parece una canción muy melancólica también, pero igual no me parecía tan triste, y desde luego la armonía en modo mayor, desde luego, en cierto modo, a pesar de que aquí hemos tenido ejemplos, parece que la convierte en menos triste, pero bueno. Bien, yo creo que la canción de Battiato está dispuesta para suscitar, expresar lo que sea, tristeza, ¿no? Todo esto, sin duda, ha inclinado mi elección, pero en ella hay también muchas otras razones que no son perceptibles en ninguno de los aspectos sensibles de la pieza. O sea, primero, como he dicho, Battiato me encanta y esta interpretación de este tema de modo especial. Eso me encanta, eso porque yo lo cuento, es una revelación que hago al público y no está en la pieza. O sea, yo la he elegido por algo que propiamente no podemos extraer de un análisis de la pieza, ¿no? Claro, lo que estoy proponiendo, lo que yo propongo aquí es, como dirían los analíticos, un análisis de un caso, no de un tipo. Imaginemos que dos obras supuestamente expresan la misma emoción, en este caso la tristeza. Esto no significa que sean intercambiables a todos los respectos. O sea, no parece que todas las músicas tristes sean igualmente tristes o incluso igualmente valiosas en su expresión o encarnación de la tristeza. No parece serio el Actus Tragicus de Bach, por ejemplo, y la balada de la película Titanic. Nosotros diríamos, son dos piezas tristes, pero nos da la impresión de que hay una diferencia sustancial entre una y otra, ¿no? Y esto nos pone sobre aviso del hecho de que, al reflexionar sobre la expresividad de la música, hay una gran diferencia entre hacer análisis de tipos de emociones y hacer análisis de casos de emociones. O sea, una cosa es la tristeza de la música, tipo, y otra cosa es la tristeza de esta música, caso. Y esto es lo que me interesa con esta versión de Battiato, y esto tiene que ver con lo que decía antes del más. O sea, cuando hacemos un análisis del caso, todos estos problemas del más, de cierto modo, se desvanecen. Veo que se me está acabando el tiempo y no he empezado ni a decir lo que quería decir, así que voy a hacer una breve cuestión y voy a la conclusión, ¿no? Es decir, en general los teóricos, cuando hablan de todo esto, pues buscan una teoría que valga para siempre, ¿no? Debaten si la música expresa una emoción, supuestamente la del compositor, en virtud de ciertas convenciones, o bien se centran en el oyente y entonces sostienen que lo que hace que la música sea triste es que la música nos pone tristes, lo cual supone equiparar de modo falaz dos experiencias distintas, escuchar la música como si fuese triste y entristecerse con la música. Aquí estamos escuchando, os estamos tratando de convencer de que son las piezas más tristes, bueno, yo aquí no he visto llorar a nadie todavía, con lo cual o sea, parece que esta equiparación no es sencilla, ¿no? Y al mismo tiempo hay algo en la música que es muy interesante y que este modo de centrarse en el oyente a veces pasa por alto, que es que la música puede suscitar sentimientos privados. O
Seguramente todos hemos visto Casablanca y recordamos cuando aquel toca la Sam, toca la canción, y entonces inmediatamente a los personajes les suscita determinadas emociones, recuerdos emocionalmente tenidos que a nosotros nos están vedados, ¿no? Y esto, en cierto modo, tiene que ver con por qué yo he elegido esto. Finalmente, también algunos sostienen que la música pinta las emociones, ¿no? Es decir, esto quiere decir algo como lo siguiente: si yo estuviese en ese estado emotivo, es exactamente así como me sentiría, tal como esta música, digamos, forma esta emoción, ¿no? Y es la tesis, en cierto modo, de Susan Lenger, aquella, ¿no? Lenger, para que la música es el análogo tonal de la vida emotiva, ¿no? Es decir, la música pinta estas emociones, muestra sus apariencias, y el público, en cierto modo, es capaz de reconocer esta iconicidad entre la forma del sentimiento y la forma de la música, ¿no? Esto en filosofía contemporánea se ha desarrollado muchísimo. ¿Cuáles son los parecidos y las equiparaciones que puede haber entre esta apariencia triste de la música y la apariencia triste, por ejemplo, de un sujeto que anda de manera pesante o cosas por el estilo? Y luego hay una gran apelación al espacio de la imaginación, que casi siempre se viene a decir, bueno, que ahí hay un reducto que no se puede reducir a lo audible de la pieza. Entonces, como se me está acabando, voy directamente. Quería hacer una pequeña reflexión sobre emociones y estados de ánimo, pero obviamente no me da ni tiempo, ¿no? Una pregunta muy breve: ¿por qué escuchamos música triste? O sea, ¿por qué escuchamos música triste? Que es, en cierto modo, la paradoja de la tragedia. Es decir, ¿por qué asistimos a tragedias? ¿Por qué nos gusta llorar en los espectáculos? Esto ya lo decía San Agustín en el siglo V. Yo, si voy a un sitio y lloro y pago porque me hagan llorar, salgo contento. Y si no he llorado, salgo triste. Es un pequeño lío, ¿no? Y termino ya, que he visto que se me ha acabado el tiempo, ¿no? Buscamos la música triste seguramente porque nos proporciona ciertos beneficios que solo la música nos puede proporcionar. Y termino. Mi conclusión es: ¿por qué es triste esta pieza de Battiato para mí? Por todo lo que he contado y sobre todo por mis circunstancias personales. Esta pieza está indisolublemente ligada a una etapa de mi vida en la que se convirtió exactamente en el espejo que yo necesitaba para dar voz a un sentimiento. Por eso, la postura de que esta pieza se asemeja a mis emociones encaja perfectamente. Cuando la escucho, su estructura temática, su estructura musical, posibilita que me ponga de nuevo en ese momento y accedo a la tristeza de ese momento, si bien ahora mitigada en cierto sentido y agradable, porque revive el objeto intencional de esa emoción en ese momento. Es decir, soy capaz de experimentar aquella emoción, pero digamos, vacunar. Introducirla en una especie de vacuna que me permite, en cierto modo, recordar aquel momento sin el dolor del momento. Bueno, pues esta ha sido mi aportación, y sobre todo la de Battiato, que invito a que todo el mundo se convierta a esta secta, que es la mejor del mundo. Gracias.